No queríamos dejar de tocar el tema, pues, de uno de los sucesos más importantes del fin de semana, que fue el fallecimiento del expresidente Luis Echeverría. El pasado viernes se reportó la muerte del expresidente, quien llegó a los 100 años de edad. La ceremonia fúnebre se realizó el sábado en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México y asistieron familiares y amigos. Los restos del expresidente fueron cremados ya el día de ayer después de un funeral pues exageradamente discreto. El presidente López Obrador confirmó el sábado el fallecimiento y en su cuenta de Twitter, pues no precisó la causa de la muerte de Echeverría, quien gobernó de 1970 a 1976, un periodo pues muy oscuro en la historia de México y pues es la muerte de un personaje que también está ligado a varios de los episodios más dolorosos de este país. Sí, Dani, y no justifico, es lógico pensar que fue demasiado discreto y va a ser muy cerrado, porque pues es un personaje muy perverso de nuestra historia del país. Yo recuerdo con lo de Pinochet, por ejemplo, cómo incluso alguien hasta escupió su tumba, y no dudo que haya alguien que tenga esa misma, perdón que lo comente, que tenga esas mismas intenciones de pues ir a hacer algo simbólico a la tumba de este señor que significó uno de los periodos más negros de la historia, un personaje tan perverso. Echeverría pasó sus últimos, y luego sobre todo que se fue pues en la impunidad, ¿no? Que es algo que también llamó mucho la atención y se destacó mucho en redes sociales al darse a conocer el fallecimiento de este expresidente que pasó sus últimos años fuera de los reflectores y que fue pues, o es hasta el momento el expresidente, bueno, fue el expresidente más longevo. En varios momentos él tuvo que ser hospitalizado y hay que recordar que él nació en el año de 1922, tenía 100 años, ya lo saben, fue un promotor de cultura mexicana, de los charros, de la cultura de la Revolución Mexicana, estudió en la UNAM, donde se recibió como abogado en el 45. Al año siguiente inició su carrera política en 1946, cuando ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Con ese grupo político llegó a la cumbre de su carrera política en un momento en el que el mundo se movía entre aguas de la Guerra Fría y varios países se sentían amenazados por la influencia del comunismo. Echeverría fue uno de los ejemplos más acabados de lo que para muchos ha representado los gobiernos del PRI en México. ¿Qué significa esto? Que representó y personificó este doble discurso, el mostrar una mano amigable, mientras que con la otra mano y con el puño cerrado se alistaba para golpear y para reprimir. Exacto, porque su administración fue caracterizada mucho por simular una apertura democrática hacia los movimientos de izquierda, pero pues en definitiva los hechos que protagonizó él desde antes de ser presidente hablan por cuenta propia. Ya como presidente Echeverría, algo que se puede destacar es que le tocó estar en medio de la bonanza petrolera tras importantes hallazgos de yacimientos de crudo, pero pues esa es la parte como económica. Sin embargo, la parte social es la que, como decía yo hace unos momentos, eclipsa cualquier cosa medianamente o mínimamente buena que pudo haber hecho Echeverría, porque pues está nada más y nada menos que la masacre de Tlatelolco, este hecho que ocurrió el 2 de octubre de 1968, unas semanas antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de la Ciudad de México. Pues es la historia que todos nos sabemos o que más nos vale saber siempre. Francotiradores del gobierno le dispararon a estudiantes que se manifestaban en la plaza de Tlatelolco y posteriormente soldados abrieron fuego contra ellos. Las cifras que pues salen de distintas versiones es que el número de muertos de esa noche oscila entre 25 y más de 300 personas. No obstante, pues a pesar de su participación en este hecho y en los hechos del halconazo, los ocurridos en 1971, pues nada ocurrió con este señor. Este fin de semana, pues amigos y aliados dejaron entrever que Echeverría, dicen, debe ser recordado por su dedicación a la política exterior y la expansión de programas internos y empresas estatales, porque pues bueno, él se consideraba hasta amigo de gobiernos izquierdistas y sobresale aquí el ejemplo o siempre se pone la relación que estableció con Salvador Allende cuando pues digo, también todos podemos darnos cuenta que fue una completa simulación. En fin, el punto es que así oscila la figura de
Echeverría, entre lo que muchos dicen rescatar la imagen, pero pues como decía yo, pues los hechos están ahí. Sí, pero independientemente de esto, los hechos, la represión, todo esto te ahoga lo que ocurrió con lo que pudiste haber hecho en materia económica, ¿no? Este discurso que se nos dice de ya muerto, pues sí, ya muerta la persona, no hay automáticamente siempre le sale algo bueno, pero hay que recordar la memoria, los procesos de memoria para eso sirven y para recordar a las víctimas, pero también recordar a quienes estuvieron al frente de estos periodos tan negros en nuestro país y que sigue la huella y sigue la herida abierta, Dani. A la fecha sigue abierta. Lo vemos con todo el Comité 68, lo vemos con todos estos actos en los que se sigue solicitando el esclarecimiento y la verdad, se sigue solicitando historia. Entonces, yo particularmente no estoy de acuerdo en que se le rescate lo bueno para como tratar de atenuar todo el mal que hizo una persona que se fue en la completa impunidad, dejando pues también lacerando la dignidad y lacerando a un pueblo súper sediento de justicia. Al respecto del fallecimiento de Luis Echeverría, obviamente hubo un mensaje por parte del gobierno federal y al respecto el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy aclaró en la conferencia matutina que el mensaje que se envió como titular del Ejecutivo, pues obviamente se trató de un mensaje institucional porque él es el presidente de México. Esto luego de algunas de las críticas que se levantaron por lo expresado y mencionado por el presidente, pero vamos a ver a continuación lo que dijo López Obrador al respecto de su mensaje durante el fin de semana. Es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer. Soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato, ¿no? Empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. Yo estaba estudiando cuando Echeverría. No crean que tengo mucha edad. Pero pues los conservadores inmediatamente, ¿no?, buscan la relación para dañar. Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Así contestaba yo cuando me decían en el 2006, pero usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula, porque fíjense, en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores. Con el presidente Lula tenían hasta relación, hasta lo invitaban banqueros y demás a dar pláticas, y era como un modelo a seguir en aquel tiempo. Y el presidente Chávez estaba satanizado. Y entonces me decían, para ver si podían tener seguridad, ¿no?, sobre lo que yo iba a representar de ganar la presidencia, que bueno, la gané, nada más que hubo fraude.
como me dijo un campesino. La muerte de ese señor Luis Echeverría Álvarez provocó diversas reacciones en redes donde los recuerdos que destacan de su vida se relacionan con la violencia y sobre todo con la impunidad. El Comité 68 escribió en su cuenta de Twitter que el expresidente murió así, impune. Escribió lo siguiente: Echeverría murió en calidad de imputado por el delito de genocidio, del cual no fue exonerado, pero quedó libre bajo reservas. Exigimos a la FGR reabra el caso, no más impunidad. También Santiago Nieto escribió lo siguiente: cuando me preguntan qué siento ante la muerte de Luis Echeverría, pienso en Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, El Halconazo, Rosendo Padilla, la primera devaluación, Jesús Piedra Ibarra, ni arriba ni adelante. También la cuenta de Twitter de Hijas e Hijos de los Desaparecidos en México se pronunció por la muerte del expresidente y comentó lo siguiente: murió Echeverría, murió el genocida. Se fue impune porque la justicia lo dejó en casa y a salvo 100 años. Pero resiste la memoria de un pueblo. No olvidamos, no hay reconciliación. Nos siguen faltando verdad, justicia y nuestros desaparecidos. Echeverría, genocida. Ese fue el mensaje de la organización Hijos. Y sí, ante eso, pues no hay mucho que agregar. Sí, y para quienes quieran destacar esta parte en materia económica de Luis Echeverría, pues ahí está esto que recuerda perfectamente Santiago Nieto. Fue el primer presidente, el presidente donde hubo la primera devaluación. Así que, pues, sí, pero ni tanto, ¿no? Luis Echeverría fue el primero también y hasta ahora el único expresidente mexicano en ser enjuiciado. Se le acusó, como ya lo acabas de mencionar al leer estos Twitter, Dani, se le acusó de genocidio por 2 acontecimientos, 2 matanzas. La de Tlatelolco en el 68, cuando él era secretario de Gobernación y responsable de la política interna, y también se le acusó por la del Jueves de Corpus en 1971, cuando ya era mandatario. Echeverría negó a lo largo de su vida haber ordenado las represiones, pero Juan Velázquez, el abogado que lo defendió de las acusaciones por genocidio, aseguró el sábado que aunque la gente piense que Echeverría es culpable de las masacres, la justicia concluyó lo contrario. Pues bueno, ahí tienen ustedes esa información. A mí la reflexión que me queda de todo este punto fue como una tristeza de lo que nos depara a muchos de nosotros, porque pues sí llega al corazón directamente de cualquier persona, que de cualquiera, pues el escuchar las palabras de la organización Hijos o los del Comité 68, que son, digamos, los afectados directos, los que todavía están en la resistencia, pues solamente es pues estar expectantes de lo que pueda pasar con estos expresidentes, que pues que sea nota cuando ya fallezcan. Y me invadió una profunda tristeza porque dije, a nosotros nos va a tocar también eso, o sea, simplemente cuando les toque ya fallecer por edad a los expresidentes, solamente nos va a tocar recordar lo que ocurrió en sus administraciones sin saber, sin conocer lo que es el acceso a la justicia contra estos funcionarios del más alto nivel. Me dio la verdad mucha tristeza imaginarnos a todos nosotros pues recapitulando en los siguientes años, como decía, cada que a alguien le toque fallecer, pues solamente como espectadores de la impunidad. Entonces, porque si uno se pone a pensar en que si a uno de los participantes, de los implicados en matanzas que todavía se siguen recordando, como la del 2 de octubre o como la del Halconazo, pues si a ellos no se les logró enjuiciar, pues qué esperanza hay con los que nos quedan vivos, ¿no? Entonces me dio de verdad mucha tristeza por todos nosotros, que simplemente pues nos queda ver la impunidad, nos queda vivir la impunidad, porque pues si a Echeverría, que pesan sobre él, insisto, 2 matanzas históricas contra estudiantes. Ahorita nos ponían en el chat, así hubiera sido solo un estudiante, una sola persona, ya tiene la calidad de asesino. Aquí estamos hablando de un número que todavía no se alcanza a conocer, que es lo del 2 de octubre, que es lo del Halconazo y que es lo de la guerra sucia. Todavía apenas hace unas semanas estábamos hablando de la apertura de toda la información en el campo militar número 1. No sabemos de qué tamaño es esta tragedia, y pues sí, es muy triste solamente estar pues bajo la impunidad, porque solamente nos queda ser espectadores.
Y ya lo somos desde este momento, Dani. Lo único que nos queda es la esperanza de que puedan mejorar esos procesos de acceso a la verdad, que no sea, que como se ha prometido, que no sea simulaciones y que no realmente lleguen, y nadie va a poder decir nada al respecto, ni a favor ni en contra, hasta que se demuestre o hasta que realmente las víctimas tengan acceso a la verdad y justicia, que es la principal petición que se realiza al Estado en su conjunto mexicano, que son los que deben de ayudar a poder lograr estos mecanismos para acceder a la verdad, porque sin ello pues tampoco va a haber reconciliación, Daniela. Han sido muy claras las víctimas al respecto. Pero bueno, quienes sí alabaron al expresidente Echeverría, a pesar de todas estas acusaciones de represión, de genocidio, pues obviamente han sido los integrantes del Partido Revolucionario Institucional, que este tema vino a poner en evidencia nuevamente cómo la historia divide como un abismo a los miembros ya de esta alianza de Va por México. ¿Por qué? Porque el Partido Revolucionario Institucional se desvivió en elogios a este hombre acusado de homicidio y represor, mientras que su principal socio del bloque opositor, que es el Partido de Acción Nacional, prefirió guardar un incómodo silencio, porque cómo se iba a poner a hablar, ¿no? Hay un comunicado del presidente de la mesa de decanos de la legislatura, Augusto Gómez, quien destacó que el exmandatario fue quien construyó las bases para la gran reserva turística mexicana, que impulsó en su alianza con el sector obrero instituciones como el Infonavit, el Fonacot, y mantuvo siempre un respeto a las organizaciones sindicales, al tiempo que también respetaba al sector popular, de acuerdo con este presidente de la mesa de decanos, que es priista, y también destacó que el señor Echeverría pues fue una columna esencial de la clase media ligada al Partido Revolucionario Institucional. Pues bueno, ahí tienen ustedes la información de lo que ocurrió el fin de semana y de las distintas reacciones que se dio tras el fallecimiento de este señor Luis Echeverría. Pues bueno, ahí quedan las reflexiones.